¿Alguna vez has pensado en explorar un lugar donde los castillos emergen entre paisajes increíbles, las montañas esconden antiguas leyendas y los lagos guardan secretos fascinantes? Hoy viajaremos por Escocia, desentrañando sus misterios y descubriendo paisajes épicos, historias únicas y curiosidades que te sorprenderán. Desde el enigmático monstruo del lago Ness hasta los sorprendentes orígenes del famoso kilt escocés, prepárate para un viaje lleno de descubrimientos. Escocia es un verdadero tesoro para quienes aman la cultura, la naturaleza y la historia. Ocupando el tercio norte de Gran Bretaña, este país está rodeado por el Océano Atlántico y el Mar del Norte, hogar de más de 790 islas y 30.000 lagos. Es un lugar donde la tradición y la modernidad coexisten armoniosamente, impulsando una economía diversificada que va desde el vibrante turismo hasta la renombrada producción de whisky. Pero lo que realmente cautiva aquí son los detalles que van más allá de lo que ya has oído hablar. Por ejemplo, ¿sabías que el kilt, símbolo de la identidad escocesa, en realidad tiene raíces irlandesas y solo fue incorporado a la cultura escocesa en el siglo XVII? ¿Y el monstruo del lago Ness? Más que una simple leyenda local, es tan protegido que hasta la Secretaría de Estado de Escocia ordenó en 1933 que nadie debía intentar capturarlo. Esto no hace más que aumentar el misterio que rodea a Nessie. Y estas son solo algunas de las curiosidades que hacen de Escocia un destino tan cautivador. En este video, además de explorar estas fascinantes historias, te llevaremos a los lugares más increíbles de este país. Imponentes castillos como el Eilean Donan, lagos como el Loch Ness y los dramáticos paisajes de las Highlands. Quédate hasta el final y prepárate para enamorarte de esta tierra de belleza impresionante e historias inolvidables. Edimburgo, la capital de Escocia. Es un lugar donde el pasado y el presente se encuentran de manera mágica. Al caminar por sus calles, te sientes transportado a otra época, especialmente en Old Town, con sus adoquines irregulares y edificios históricos que se remontan a siglos atrás. En el corazón de la ciudad, en la cima de un antiguo volcán extinto, se encuentra el majestuoso castillo de Edimburgo, una fortaleza que domina el paisaje y guarda tesoros como las joyas de la corona escocesa y la piedra del destino. Para los amantes de la literatura, Edimburgo ofrece un toque especial. The Elephant House, un acogedor café con vistas al castillo, es conocido como la cuna de Harry Potter. Fue allí donde J.K. Rowling escribió los primeros capítulos de la saga que conquistó al mundo. Es imposible no inspirarse en este ambiente que parece salido directamente de las páginas de un libro. La ciudad también es famosa por su festival internacional, que se celebra cada mes de agosto y atrae a millones de personas para celebrar la música, el teatro y las artes. Newtown, con su impecable arquitectura georgiana, ofrece un contraste elegante con Old Town. Entre tiendas sofisticadas y restaurantes galardonados, encuentras el equilibrio perfecto entre historia y modernidad. Edimburgo es vibrante, acogedora y llena de detalles que encantan en cada esquina, ya sea en Royal Mile o en las colinas que rodean la ciudad. Glasgow, la ciudad más grande de Escocia, es un verdadero refugio de cultura y energía creativa. Conocida por su impresionante arquitectura victoriana, la ciudad combina su rica herencia histórica con un espíritu moderno y vibrante. La Galería de Arte y Museo Kelvingrove es una de las atracciones imperdibles. Con más de 8.000 objetos en exhibición, alberga desde obras maestras de artistas como Salvador Dalí hasta fascinantes colecciones sobre historia natural. En el barrio de West End domina una atmósfera bohemia. Sus calles están llenas de acogedores cafés, elegantes boutiques y animados bares.
Es el lugar ideal para quienes disfrutan explorar sitios únicos y sentir el pulso creativo de la ciudad. Los jardines botánicos, con sus invernaderos de vidrio y exuberantes jardines, ofrecen un refugio tranquilo en el corazón de este dinámico barrio. Glasgow también es conocida por su vibrante escena musical. La ciudad ha sido cuna de artistas renombrados como Simple Minds y Franz Ferdinand, y sigue siendo un destino destacado para conciertos en vivo. Lugares como Barrowland Ballroom y King Tut's Wah Wah Hut son legendarios por acoger tanto a talentos emergentes como a grandes nombres de la música. Para los amantes de la historia, la Catedral Medieval de Glasgow y Provence Lordship, la casa más antigua de la ciudad, ofrecen una ventana al pasado. Glasgow es una mezcla irresistible de tradición, creatividad y energía urbana. La isla de Skye, en el noroeste de Escocia, es un paraíso natural que parece existir fuera del tiempo. Sus paisajes dramáticos, formados por imponentes acantilados, valles verdes y montañas envueltas en niebla, hacen del lugar uno de los destinos más mágicos del país. El Old Man of Storr, una formación rocosa icónica que se alza como un centinela de la isla, es uno de los puntos más visitados. La caminata hasta allí es desafiante, pero las vistas recompensan cualquier esfuerzo, revelando un escenario que parece una pintura. Otro lugar que encanta a los visitantes son las Fairy Pools, piscinas cristalinas que brillan en tonos de azul y verde, alimentadas por cascadas en un entorno surrealista. Se dice que las hadas habitan estos lugares, y es fácil creerlo al contemplar tanta belleza. Nadar allí, aunque frío, es una experiencia inolvidable para los más aventureros. La isla también es rica en historia y cultura. El castillo de Dunvegan, hogar del clan MacLeod durante más de 800 años, es una de las joyas de la región. Además, los pueblos pesqueros, como Portree, con sus coloridas casas a lo largo de la bahía, ofrecen una visión acogedora de la vida local. En cada curva del camino, la isla de Skye sorprende con un nuevo paisaje, ya sean acantilados que se encuentran con el mar o vastos campos donde las ovejas pastan tranquilamente. La conexión con la naturaleza es intensa y el encanto del lugar simplemente irresistible. Si te encanta descubrir nuevas culturas, sorprenderte con curiosidades sobre países y ciudades de todo el mundo, y siempre estás buscando la próxima historia que te deje boquiabierto, entonces este canal es para ti. Dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Y si conoces a alguien que también ama explorar el mundo, compártelo con ellos. Juntos, transformemos cada video en una nueva aventura. El lago Ness es mucho más que un simple lago. Es una puerta a uno de los misterios más fascinantes de Escocia. Con una profundidad de más de 220 metros, sus aguas oscuras alimentan la imaginación de los visitantes que esperan, tal vez, vislumbrar al legendario Nessie. Esta criatura mítica, que ganó fama en 1933, sigue siendo un símbolo del misterio que envuelve al lugar. A orillas del lago, el castillo de Urquhart es un testigo del turbulento pasado de la región. Sus ruinas, que datan del siglo XIII, ofrecen una vista panorámica impresionante del lago Ness. Caminar por sus pasillos y torres en ruinas es como retroceder en el tiempo, imaginando batallas e historias de resistencia que marcaron la Escocia medieval. El pequeño pueblo de Drumnadrochit, ubicado en las cercanías, es un punto perfecto para explorar el lago y sus alrededores. Allí, puedes visitar el centro y exhibición del lago Ness, que profundiza en la ciencia y los mitos detrás del famoso monstruo. Es el lugar ideal para aprender más sobre la geología del lago y las numerosas búsquedas de Nessie que han tenido lugar a lo largo de los años. Ya sea navegando por las tranquilas aguas del lago o caminando por sus orillas cubiertas de vegetación, el lago Ness
ofrece una experiencia que mezcla naturaleza, historia y un toque de misterio que sigue siendo irresistible. Las Highlands de Escocia son un escenario impresionante, donde la naturaleza domina y cada rincón parece contar una historia. Glencoe, con sus profundos valles y escarpadas montañas, es uno de los lugares más dramáticos y emocionantes de la región. Este valle fue esculpido por glaciares hace miles de años, y su pasado lleva ecos de tragedia, como la infame masacre del clan MacDonald a finales del siglo XVII. Hoy en día, es un destino querido por aventureros que buscan desafiantes senderos o simplemente desean admirar la belleza cruda del paisaje. Siguiendo hacia el viaducto de Glenfinnan, los fans de Harry Potter reconocerán inmediatamente el icónico escenario donde el expreso de Hogwarts cruza los majestuosos arcos. Este viaducto, construido a principios del siglo XX, es una maravilla de la ingeniería que aún opera como parte de la West Highland Line. Ver el tren de vapor Jacobite cruzar el viaducto, especialmente al amanecer o al atardecer, es un espectáculo mágico. Además de las vistas cinematográficas, las Highlands están llenas de cultura y tradiciones. Las aldeas locales, como Fort William, ofrecen una visión auténtica de la vida en las tierras altas, con pubs acogedores y mercados que celebran la artesanía escocesa. En cada curva de las sinuosas carreteras hay algo sorprendente, desde tranquilos lagos hasta rebaños de ovejas pastando en los campos. Es una tierra de belleza indómita que captura la esencia de Escocia. Speyside, ubicado en el noreste de Escocia, es conocido mundialmente como el corazón de la producción de whisky escocés. Esta encantadora región alberga más de 50 destilerías, representando casi la mitad de todas las destilerías de Escocia. Entre ríos cristalinos y colinas verdes, Speyside ofrece un entorno perfecto para la producción de esta bebida icónica. Al visitar destilerías como Glenfiddich o Macallan, puedes sumergirte en el proceso de creación del whisky, desde la cuidadosa selección de los granos hasta el envejecimiento en barricas de roble. Cada destilería tiene su propio secreto, desde métodos tradicionales hasta el uso de fuentes de agua locales, como el río Spey, que da nombre a la región. Durante los tours, aprendes sobre las notas de sabor que hacen único a cada whisky y, por supuesto, puedes degustar las creaciones directamente en el lugar donde se producen. Además de las destilerías, la ruta del whisky de Speyside atraviesa pintorescos pueblos como Dufftown, a menudo llamada la capital del whisky. Este pequeño pueblo es una parada obligada para los entusiastas, con una rica historia ligada a la producción de whisky. Speyside no es solo sobre bebidas, sino también sobre las historias y tradiciones que rodean cada destilería. Los paisajes tranquilos de la región, combinados con la cálida hospitalidad escocesa, hacen de esta experiencia algo único e inolvidable. Cada sorbo de whisky es un viaje a través de los sabores y la cultura de esta tierra especial. El castillo de Stirling, majestuoso en su cima rocosa, es uno de los lugares más emblemáticos de la historia escocesa. Desempeñó un papel crucial en la lucha por la independencia de Escocia, siendo escenario de épicas batallas y decisiones políticas que moldearon al país. Pasear por los grandiosos salones del castillo es como viajar en el tiempo, con aposentos reales restaurados que retratan la vida en la corte durante el reinado de los Estuardo. Las vistas desde el castillo son impresionantes, abarcando las tierras bajas y altas de Escocia, un recordatorio estratégico de su importancia histórica. No muy lejos, el monumento Wallace se alza como un imponente tributo a William Wallace, el legendario héroe de Escocia. Construido en 1869, el monumento se encuentra en la cima de Abbey Craig, el mismo lugar desde donde Wallace habría observado a las fuerzas inglesas antes de la batalla de Stirling Bridge en 1297.
Subir los 246 escalones hasta la cima del monumento recompensa a los visitantes con una vista panorámica deslumbrante. Stirling, a menudo llamada la puerta de entrada a las Highlands, también ofrece una atmósfera vibrante con mercados locales y acogedores cafés. Sus calles tienen un encanto único, mezclando lo antiguo y lo moderno. Además, la ciudad es un importante punto de partida para explorar otras áreas históricas de Escocia, con fácil acceso a paisajes y monumentos que siguen contando historias de valentía y resistencia de este fascinante país. Las Hébridas, un archipiélago frente a la costa noroeste de Escocia, son un verdadero tesoro natural. Con playas de arena blanca que rivalizan con cualquier destino tropical y aguas cristalinas de un azul hipnotizante, ofrecen un refugio perfecto para quienes buscan tranquilidad y conexión con la naturaleza. Las islas, que incluyen Lewis, Harris, Barra y Uist, revelan paisajes que alternan entre montañas dramáticas y vastas llanuras cubiertas de turba. La rica herencia celta y nórdica de las Hébridas se manifiesta en cada detalle. En Lewis, puedes visitar el misterioso Círculo de Callanish, piedras antiguas dispuestas en formaciones que datan de más de 4000 años. Estos monumentos, cargados de misticismo, siguen siendo uno de los enigmas arqueológicos más fascinantes de Escocia. En Harris, los telares tradicionales producen el famoso Harris Tweed, un tejido artesanal que refleja la profunda conexión de los habitantes con sus tradiciones. La influencia nórdica es particularmente evidente en los nombres de las islas y sus historias, ya que la región estuvo bajo dominio vikingo durante siglos. Los pequeños pueblos, con sus casas de piedra y techos de césped, son testigos de una cultura que ha resistido el paso del tiempo. La fauna también es un punto destacado en las Hébridas. Delfines, focas e incluso águilas reales pueden avistarse, mientras que las islas más pequeñas ofrecen un hábitat intacto para innumerables especies de aves. La combinación de naturaleza exuberante e historia milenaria convierte a este archipiélago en un lugar único. Ben Nevis, cerca de la ciudad de Fort William, es un desafío irresistible para aventureros y amantes de la naturaleza. Con una altitud de 1.345 metros, es la montaña más alta del Reino Unido y atrae a escaladores y senderistas de todo el mundo. La ruta principal, conocida como Mountain Track, es el camino más popular para alcanzar la cima, y aunque requiere esfuerzo, es accesible para quienes tienen un nivel moderado de condición física. Durante el ascenso, los paisajes cambian dramáticamente, desde verdes praderas al inicio hasta impresionantes formaciones rocosas y vistas panorámicas a medida que se gana altura. En la cima, en un día despejado, se pueden ver incluso las Hébridas exteriores, creando una sensación de logro que pocos lugares pueden igualar. Para los más experimentados, el lado norte de Ben Nevis ofrece rutas de escalada desafiantes, con empinados acantilados que son especialmente populares entre los alpinistas durante el invierno. Esta área, conocida como North Face, es también una de las mejores del Reino Unido para escaladas técnicas. Fort William, en las cercanías, sirve como base para los visitantes de Ben Nevis. La ciudad cuenta con una infraestructura acogedora, con pubs tradicionales, tiendas de equipos y hasta un museo que celebra la rica historia de la región. Ben Nevis, con su belleza y desafíos, es más que una montaña. Es una invitación a conectar profundamente con la naturaleza y superar los límites personales. Oban, conocida como la puerta de entrada a las islas, es una encantadora ciudad costera situada en la costa oeste de Escocia. Su ubicación privilegiada y su atmósfera acogedora la convierten en un destino imperdible. Con un puerto animado y vistas espectaculares de la bahía, Oban es el punto de partida ideal para explorar las islas occidentales,
incluidas Mull e Iona. La frescura de los mariscos es uno de los aspectos destacados de la ciudad. Restaurantes y puestos a lo largo del puerto sirven delicias como langostas, ostras y vieiras, que van directamente del mar al plato. La destilería de Oban, una de las más pequeñas de Escocia, también atrae a visitantes interesados en saborear un whisky con notas de sal marina y ahumado, que reflejan la esencia costera de la región. Desde Oban, la isla de Mull está a solo un corto viaje en ferry. Con sus impresionantes paisajes, castillos históricos como Duard Castle y pintorescos pueblos, Mull invita a la exploración. Desde allí, es fácil continuar hacia Iona, una pequeña isla conocida por su serena belleza e importancia histórica. En Iona se encuentra la Abadía de Iona, uno de los sitios cristianos más antiguos de Escocia. Oban no es solo un punto de partida. Sus calles, llenas de tiendas de artesanía, cafés y pubs, invitan a los visitantes a relajarse y disfrutar del tranquilo encanto de esta ciudad costera. Entre un paseo en barco y una comida junto al mar, Oban conquista con su simplicidad y la riqueza de sus experiencias. Los castillos de Escocia son portales a un pasado lleno de gloria, intrigas y épicas batallas. Eilean Donan, situado en una pequeña isla donde se encuentran 3 lagos, es una visión icónica. Reconstruido a principios del siglo XX, simboliza el romanticismo escocés y ha sido escenario de memorables películas. Al cruzar el puente de piedra que conduce al castillo, es imposible no imaginarse en el centro de historias de clanes y guerras. Dunotar, en cambio, es salvaje y dramático. Perchado en un acantilado junto al mar, este castillo es testimonio de la resiliencia escocesa. Aquí se protegieron los registros de la corona durante la invasión de las fuerzas de Oliver Cromwell en el siglo XVII. Sus ruinas, rodeadas por el sonido de las olas y el viento del Mar del Norte, son un recordatorio impresionante de la fuerza y determinación del pasado. Cada castillo de Escocia tiene su propio encanto y narrativa. Stirling, con sus conexiones a las batallas por la independencia, y el misterioso Glamis, con sus leyendas de fantasmas, completan un fascinante itinerario. Explorar estas fortalezas es descubrir más que arquitectura. Es sumergirse en la esencia de un país que honra sus raíces mientras sigue cautivando al mundo con sus historias y paisajes inolvidables. En cada piedra hay un relato esperando ser contado. Arthur's Seat, una formación volcánica extinta que se alza sobre Edimburgo, es uno de los lugares más destacados para explorar en la ciudad. Con poco más de 250 metros de altura, es un mirador natural que ofrece impresionantes panoramas de la capital escocesa. Desde la cima, se puede observar el castillo de Edimburgo, la Royal Mile e incluso el Firth of Forth en un día despejado. El ascenso hasta la cima es una experiencia que combina aventura y tranquilidad. Existen varias rutas para elegir, algunas más desafiantes, otras más accesibles, permitiendo que visitantes de todos los niveles disfruten del recorrido. Durante el trayecto, el terreno cambia de praderas a laderas rocosas, creando una conexión única con la naturaleza en el corazón de una ciudad vibrante. Arthur's Seat forma parte de Holyrood Park, un vasto espacio verde que también alberga otras impresionantes formaciones geológicas, como Salisbury Cracks. Además, el parque está salpicado de pequeños lagos y ruinas históricas, incluida la capilla de San Antonio, que data del siglo XV, añadiendo un toque histórico al escenario natural. Explorar esta área es más que una caminata, es un viaje a través de la historia y la geología de la región. Arthur's Seat y Holyrood Park muestran cómo Edimburgo logra mezclar perfectamente su herencia urbana con un oasis natural que encanta a todos los que lo visitan. Escocia es un destino que trasciende expectativas, un lugar donde la historia, la cultura y la naturaleza se encuentran en perfecta armonía. Desde las majestuosas Highlands,
hasta el encanto urbano de Glasgow y Edimburgo. Cada escenario revela un capítulo único de la rica herencia escocesa. Atravesar los valles de Glencoe o avistar el viaducto de Glenfinnan es como entrar en una postal viva, donde la belleza salvaje de la tierra es imposible de ignorar. Inverness, por su parte, es la puerta al norte, con el legendario Lago Ness y los paisajes deslumbrantes de la ruta North Coast 500. Los castillos de Escocia son verdaderos guardianes de su historia. Desde Aileach and Donan, rodeado por tranquilas aguas, hasta el dramático Dunnotar, en lo alto de un acantilado junto al mar, cada fortaleza lleva las marcas de épicas batallas y generaciones de realeza. Mientras tanto, las destilerías de whisky en Speyside ofrecen una inmersión en la tradición escocesa, con cada sorbo narrando siglos de perfeccionamiento artesanal. Pero Escocia no es solo un lugar para visitar, es una experiencia que cautiva todos los sentidos. La gastronomía única, desde el tradicional haggis hasta los mariscos frescos de Oban, y la vibrante cultura, reflejada en la música y las danzas, hacen que el viaje sea aún más memorable. Sin olvidar la cordialidad de los escoceses, quienes reciben a los visitantes con entusiasmo y hospitalidad. Ya sea caminando hasta Arthur's Seat para una vista panorámica de Edimburgo, explorando las adoquinadas calles del Old Town o sumergiéndote en las mágicas aguas de las Fairy Pools en la isla de Skye. Escocia ofrece algo para cada tipo de viajero. Es un destino que deja recuerdos inolvidables y un deseo constante de regresar. Entonces, ¿cuál será tu próximo paso? Dale me gusta y comparte con tus amigos, y cuéntanos en los comentarios qué lugar te sorprendió más. Sigue acompañándonos y prepárate para la próxima aventura, porque el mundo está lleno de destinos increíbles esperando por ti.